Bien, veamos en qué consiste el movimiento circular. MCU, movimiento circular uniforme. La trayectoria del móvil será circular, de ahí el nombre de movimiento circular. Uniforme, ya que describirá ángulos iguales en tiempos iguales. Eso, como vamos a ver, tendrá que ver con la velocidad que se llama velocidad angular. En este disco, todos los puntos de este disco describen un movimiento circular. Para ello vamos a tener que definir dos variables, una la frecuencia y otra el período. El período será el tiempo que tarda el móvil en recorrer una vuelta o una oscilación o un ciclo. Entonces, va a estar expresado en unidad de tiempo. La unidad de tiempo del sistema internacional es el segundo. Por ejemplo, ¿cuál es el periodo de la aguja segundera del reloj? ¿Cuánto tarda en dar una vuelta? Tarda 1 minuto, por lo tanto, 60 segundos sería el periodo. Se representan con la letra T mayúscula. La aguja minutera tarda 1 hora, ¿sí? O sea, 60 minutos. Y la aguja horaria tarda 12 horas. La frecuencia es la inversa del periodo. Y la definición sería la cantidad de vueltas que da el móvil en un segundo, o sea, en la unidad de tiempo. Por lo tanto, si el periodo está expresado en segundos, 1 sobre segundos será la unidad de frecuencia, que la llamaremos hertz. En el movimiento circular vamos a ver que hay dos tipos de desplazamiento. Uno lineal y el otro angular. Es decir, el lineal, el móvil, está recorriendo arcos de circunferencia, está recorriendo el contorno de la circunferencia. En el angular está barriendo ángulos, a su vez que se va desplazando, va barriendo ángulos. Por lo tanto, vamos a ver que hay dos tipos de velocidades. La velocidad lineal o tangencial, que depende del desplazamiento, o sea, del arco recorrido, y la velocidad angular, que va a depender del ángulo barrido. La velocidad lineal o tangencial la llamaremos v, y como vemos, esto delta S sería el arco que en este gráfico está marcado con S o con S', dividido el tiempo que emplea en recorrerlo. O sea que va a estar dado en unidad de longitud sobre unidad de tiempo. O bien, esta otra fórmula que nos relaciona con el período, y el período era el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Por lo tanto, una vuelta completa es la longitud de la circunferencia, que es 2pi por radio. Por lo tanto, esta ecuación me sirve para calcular también la velocidad lineal o tangencial. Como vemos, la dirección es tangente a esa circunferencia y el sentido puede ser antihorario o puede ser horario. La velocidad angular nos marca el ángulo que se barrió en la unidad de tiempo, sobre tiempo. Entonces, va a estar dado en unidad de ángulo sobre unidad de tiempo, pero el ángulo hay que convertirlo del sistema sexagesimal al sistema radial. La equivalencia, 360 grados sexagesimales equivalen a 2pi radianes. Otra forma de calcularla es 2pi por la frecuencia, o también 2pi sobre el período. Ahora también tenemos una aceleración en este movimiento circular uniforme, aceleración centrípeta, que depende de la velocidad lineal o tangencial elevada al cuadrado sobre el radio.
¿Por qué aparece esta aceleración? Si bien el valor de la velocidad lineal es constante, vemos que en cada punto de la circunferencia del móvil, ¿no? Cada posición que va tomando el móvil, tenemos una velocidad lineal o tangencial que cambia su dirección. Eso constantemente está cambiando su dirección. Quiere decir que la velocidad lineal o tangencial entonces no es constante, porque si bien lo es el valor, no lo es la dirección, ¿sí? El sentido en este caso sería antihorario, pero la dirección va cambiando en cada punto, y eso hace que aparezca una aceleración centrípeta cuya dirección será radial, o sea, coincide con el radio, y sentido es hacia el centro de la circunferencia. Las unidades serán metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Ahora vamos a resolver dos ejercicios de movimiento circular uniforme. En el primero, lo que nos dan como dato son las revoluciones por minuto. ¿Qué significa 90 revoluciones por minuto? Que en un minuto da 90 revoluciones o vueltas. Entonces yo puedo hallar el período, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces, una vuelta la dará en X tiempo, por lo tanto tendríamos que hacer 1 dividido 90. Bueno, esto nos da 0,01 periódico. Si lo pasamos a minutos, a segundos, lo multiplicamos por 60, porque un minuto son 60 segundos, entonces nos daría 0,6 periódico. Y eso sería el período, que se representa con la letra T mayúscula. Bien, con el período podemos calcular la frecuencia, que es la inversa del período, o sea, 1 dividido período, que nos daría 1,5, y es 1 sobre segundo. 1 sobre segundo es hertz, entonces 1,5 hertz lo podemos abreviar de la siguiente manera. Teniendo el período y la frecuencia, podemos calcular las velocidades. Velocidad tangencial es igual a 2pi sobre período por el radio. Bien, entonces vamos a suponer un radio de 50 centímetros, por ejemplo. Bien, entonces tenemos 2 por pi por, lo podemos dejar en centímetro o bien pasarlo a metro. Lo dejo en centímetro sobre el período, que era 0,6 segundos periódicos. Entonces, bien, aproximadamente 471 centímetros por segundo. Ven que da unidad de longitud sobre unidad de tiempo. Ahora, la velocidad angular no depende del radio. Es 2pi sobre el período solamente. Aproximadamente 9,4. Y la unidad es 1 sobre segundo, o bien, como la velocidad angular relaciona ángulos sobre tiempo, este 2pi es la vuelta completa, que sería 2pi radian. Entonces, la unidad correspondiente sería radianes por segundo, pero se suele poner segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo nada más, y no se escribe la palabra radian. Y luego nos faltaría la aceleración centrípeta, que es la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, o sea, 471 centímetros elevado al cuadrado dividido el radio, que nosotros le asignamos 50.
Entonces sería 471 al cuadrado dividido 50 y nos daría 4437 centímetros, perdón, acá faltó el segundo, centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿no? Un centímetro se simplifica con el centímetro del denominador, entonces nos quedaría centímetros por segundo al cuadrado. Bien, la dirección de la velocidad tangencial entonces es dirección tangente a la circunferencia. Y la aceleración, la dirección es radial. Y el sentido hacia el centro de la circunferencia. En este caso lo que nos dan es el ángulo en grados hexagesimales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir esos grados hexagesimales a radianes. Entonces sabemos que 180 grados equivale a un pi radiano. Por lo tanto, 25 grados equivale a 25 por pi dividido 180, lo que nos da 0,436 radianes. Ahora, la velocidad angular es igual a el ángulo barrido en un cierto tiempo. Por lo tanto, el ángulo barrido en radianes sería 0,436 radianes dividido el tiempo 0,5 segundos. (0,872 radianes sobre segundo, o bien segundo a la menos 1. ¿Sí? Luego podríamos calcular, teniendo el radio, también la velocidad lineal, que podríamos calcularla como 2pi por el radio sobre el período, pero como 2pi sobre el período es la velocidad angular, también podríamos calcularla como la velocidad angular por el radio, es decir, 0,872, vamos a poner 1 sobre el segundo y el radian no, por el radio, ¿sí? El radio 2 metros. Entonces nos daría 1,74 metros por segundo. Y luego se puede calcular el período, ¿sí? Porque el período es el tiempo que tarda en dar una vuelta, y una vuelta equivale a un ángulo de 360 grados. Entonces también se puede resolver el período de esa manera. Yo digo, si 25 grados nos barre en 0,5 segundos, la vuelta completa, que son 360 grados, ¿en cuánto tiempo? Entonces sería 360 por 0,5, 180, dividido 25, y nos daría 7,2 segundos. Y eso sería el período. Luego la frecuencia es la inversa y así. Bueno, esperemos que se haya aclarado un poco los conceptos.